y de comunicaciones. Bueno, Prysmian es lo que antes era Pirelli, bueno, desde hace unos años adquirió la marca Draca, siendo el fabricante líder mundial en cables de energía y comunicaciones. Yo creo que ya más o menos la marca en general la conocéis, pero bueno, un poco que supierais que veníamos de Pirelli. Bueno, pues empezamos con el tema del reglamento de productos de construcción, que en cuanto a lo que exige es muy sencillo, pero también es muy contundente, ¿no? Tiene esas dos particularidades, es decir, no hay que recordar muchas cosas de lo esencial, pero sí que es, insisto, bastante contundente, ¿no? Los plazos son muy estrictos, los plazos de aplicación, y bueno, pues se está haciendo lo que se está pudiendo dentro del sector. Bueno, vamos allá, a darle un repaso. Cualquier consulta la tendréis, podréis hacerla durante la charla, luego al final pues habrá ese periodo en el que yo puedo ir respondiendo, y aparte pues que sepáis que tenéis en el apartado Handouts los dos documentos de adaptación de los reglamentos de baja tensión y de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, la adaptación de esas dos reglamentaciones a la CPR. Bien. Este sería el programa, que es la CPR, que son las famosas clases de reacción al fuego, más comúnmente o coloquialmente llamadas euroclases, la nueva documentación, que es el nuevo marcado CE y la declaración de prestaciones, los ensayos de fuego, entraremos, bueno, no en gran detalle en saber más o menos cómo son los ensayos de fuego y qué influencia tienen en las reglamentaciones actuales. Bueno, ¿qué es la CPR? Bien, la CPR viene del inglés Construction Products Regulation. Es un nuevo reglamento del Parlamento Europeo. Esto significa que como reglamento europeo tiene aplicación directa en los Estados miembros, no necesita ninguna normativa local que la desarrolle, y establece las condiciones armonizadas en toda la Unión Europea para la comercialización de productos de construcción. ¿Qué es producto de construcción? Bueno, producto de construcción, por definición, es lo que se incorpora permanentemente a las obras. Por lo tanto, pues los cables en general son productos de construcción. Claro, no solo los cables, dentro del material eléctrico, pues claro, todo lo que va en una instalación, como tal instalación que es, se incorpora con carácter permanente, ¿no? Por lo tanto, claro, se podría decir, bueno, son los cables, pero sería el tubo, la canal protectora, la bandeja, los mecanismos. Pues sí, realmente es producto de construcción, pero lo que no aparezca en la norma armonizada de un producto de construcción es como si el reglamento no existiera, ¿no? Porque es de obligado cumplimiento, pero si no hay una norma específica para ese producto de construcción, no se puede aplicar. Por lo tanto, de momento, tranquilos que la exigencia, aunque es grande, de momento es solo para los cables, ¿no? Dentro de lo que es el sector eléctrico. Lo demás se irá viendo con el tiempo. Pero, insisto, el resto de productos de materiales eléctricos de incorporación permanente a las obras no están exentos de la aplicación de este reglamento. Detalles. ¿A qué cables afecta? ¿Solo a los de energía? ¿A los de baja tensión? Bueno, pues no. Afecta a los cables de energía, control, comunicación, fibra óptica. Insisto, todos los que se incorporan con carácter permanente a las obras de construcción, ya sean de edificación o de ingeniería civil. Es decir, las infraestructuras están incluidas también. Por tanto, las redes de distribución de baja tensión, de media tensión, redes de alumbrado, líneas ferroviarias, autopistas, todo esto está también incluido en el ámbito de aplicación de la CPR. No establezcamos el preconcepto de pensar que porque un cable no va en un edificio no está afectado por la CPR. Esto al fin y al cabo podría ser una cuestión a plantearse ahora, ya que en el futuro, si existe un cable que es CPR, no creo que vaya a existir uno equivalente que no sea CPR, salvo casos muy raros, porque al fin y al cabo no está tampoco la vida para andar duplicando stocks, teniendo en cuenta también las cotizaciones de las materias metálicas, que son bastante elevadas. ¿Qué beneficios comporta la CPR? ¿En qué se sustancia este reglamento? Bueno, pues básicamente en dos cosas, ¿no? Una, establecer unos niveles de calidad adecuados dentro de la Unión Europea, es decir, ya que vamos a poner los puntos sobre las IES en los productos de construcción, vamos a hacerlo con un nivel de calidad interesante, ¿no? Para un espacio desarrollado como es la Unión Europea. Y lo segundo, ya que lo vamos a hacerlo con un lenguaje común que lo puedan entender todos los Estados miembros. Es decir, bueno, poder garantizar que va a haber una armonización y que facilitará el intercambio comercial entre los países miembros y, bueno, de alguna manera también poderse proteger de la amenaza de productos de dudosa calidad que procedan del exterior, ¿no? Entonces, bueno, pues estos podrían ser básicamente los dos motivos de esta CPR. ¿Qué requisitos básicos tienen las obras de construcción? Es decir, ¿por qué la exigencia en el cable y qué tipo de exigencias exige, o sea, qué tipo de exigencias prescribe el reglamento de productos de construcción en los cables? Bien. Los requisitos básicos de las obras de construcción, más o menos casi similares, los tenemos en el Código Técnico de la Edificación.
serían todos estos. ¿Cuáles aplican a los cables? Bueno, pues se ha entendido que es la seguridad en caso de incendio y la higiene, salud y medio ambiente. Y luego de estos requisitos básicos se derivan lo que se denominan características esenciales. De la seguridad en caso de incendio tendríamos la reacción al fuego y la resistencia al fuego. La reacción al fuego es cómo se comporta un cable cuando es afectado por las llamas, es decir, si propaga o no bien el fuego, si genera mucho humo, si ese humo es muy opaco, si genera gases tóxicos, si son gases corrosivos, si genera mucho calor, si se desprenden gotas o partículas incandescentes. Esto es reacción al fuego. La resistencia al fuego es una resistencia funcional al fuego. Lo que mide es si el cable puede seguir prestando servicio a pesar de estar sometido a las llamas de un incendio, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues está claro que eso apela a cables muy concretos, que son los cables de los servicios de seguridad, que son aquellos que es importante o es esencial o es crucial que sigan funcionando en caso de un incendio. Bien. Y para la higiene, salud y medio ambiente, la característica esencial es la emisión de sustancias peligrosas. Bien. Ahora mismo tenemos norma armonizada de la reacción al fuego, que es por lo que estamos hablando aquí, pero la de resistencia al fuego y la de emisión de sustancias peligrosas todavía no está disponible. La reacción al fuego es verdad que afecta a los cables en general, será seguramente el caso más importante. La resistencia al fuego afectaría a la línea de producto de los cables tipo Afumex Fields, aquellos que pueden resistir al fuego, es decir, bueno, ya sabemos que soportan los 842 grados durante 2 horas, ¿no? Para servicios de seguridad, es decir, básicamente una línea de producto. La emisión de sustancias peligrosas se verá, debería afectar digamos, a todos los cables, pero ya digo, de momento no hay norma armonizada. Que no haya norma armonizada no quiere decir que los cables puedan emitir sustancias peligrosas. Quiere decir que la Unión Europea no ha elaborado una norma que armonice en todos los estados cómo se controlan esas sustancias peligrosas. Es decir, habrá que seguir aplicando lo que había hasta ahora hasta que aparezca esa norma armonizada. Pero no quiere decir que no haya resistencia al fuego y que haya emisión de sustancias peligrosas libremente. Quiere decir que no tenemos ese lenguaje común dentro de la Unión Europea, de momento. Las euroclases. Las euroclases de reacción al fuego vienen precisamente a esto, ¿no? Los productos de construcción medían su reacción al fuego de forma distinta dentro de todos los países de la Unión Europea y lo que se buscaba era eso, un lenguaje común, lógicamente, para podernos entender entre todos dentro de lo que corresponde a lo que es el proyecto europeo. Las euroclases de los cables en particular serían las siguientes: la A, B1, B2, C, D, E y F. El grado de contribución al fuego es creciente a medida que bajamos por la euroclase. No hay más que leer cómo cualitativamente las hemos calificado, ¿no? Son muchas. Bueno, nosotros nos vamos a fijar particularmente en 2. La C, que sería para los cables tipo Afumex, ¿vale? Los cables de alta seguridad, los que se conocen en el mercado como cables libres de halógenos. No es un buen apelativo, pero bueno, pues si digamos es la manera más fácil de identificarlos es eso, pero sí os digo también, aprovechando el caso, que es mejor que los llamemos cables de alta seguridad. Libre de halógenos es una designación que puede ser traicionera y llevar a confusión. Bien. Por tanto, Euroclase C para los cables Afumex, que luego veremos tienen que cumplir alguna cosa más que la Euroclase C solo, pero como digo, Euroclase C para los Afumex y la E para los cables que no son Afumex, es decir, cables tipo PVC o cables de goma. O sea, básicamente hay que acordarse de dos euroclases de reacción al fuego, la C y la E, y tampoco hace falta acordarse porque los cables que ya conocemos llevarán esa euroclase marcada en cubierta y además no van a cambiar la designación genérica, por lo tanto lo pediré igual, simplemente que claro, tengo que cerciorarme que para las obras pues tendrán que tener la euroclase porque si no pasado el plazo pues puedo tener problemas. Y luego sí hay que fijarse en la euroclase F, sin comportamiento declarado, es decir, existe la posibilidad del cable que no cumple nada, eso existe, ¿vale? Habrá países que tendrán menos sensibilidad en cuanto a la reacción al fuego de los cables y dirán que para ellos la F para todo. En España, por ejemplo, pues te pedirán, pues como sabemos, los AFUMES son para emplazamientos de pública concurrencia, pues pedirán la C, por ejemplo, en un hospital o en un bar o en un centro comercial. Y la E, pues ya sabéis, en general, pues por ejemplo, en industria y no sé, pues incluso en el interior de viviendas, pues también sabemos que no se exige cable de alta seguridad, ¿no? Por lo tanto, podría ser E, ¿vale? La F, insisto, es eso. Pero también en España hay algún cable de clase F, ¿vale? Sin comportamiento declarado, es decir, no cumple ningún ensayo frente al fuego o por lo menos el fabricante no lo ha declarado. ¿De acuerdo? Pues básicamente estas dos euroclases, no obstante, lo vamos a seguir mencionando a lo largo de la charla.
¿Qué consecuencias tiene esto para los cables? ¿Consecuencias reales? Bien. Para los cables que no son AFUMEX, es decir, los cables tipo PVC o de goma, pues se exige cumplir el nuevo ensayo de no propagación de la llama. Es decir, hasta ahora cumplían la no propagación de la llama, pero el ensayo se ha hecho algo más estricto. Se ha cortado en 50 milímetros la máxima longitud afectada por el fuego en el ensayo y se mide ahora la propagación vertical y hacia abajo de esa afectación por el fuego, es decir, la propagación por goteo. Antes solo se medía hacia arriba. Entonces, eso obliga a hacer un pequeño cambio en el diseño del cable, ¿vale? Que no supondrá un incremento de precio importante, insisto, ni en el diseño se va a notar un diámetro exterior mayor, ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues los cables tendrán que llevar la euroclase marcada, pero ya digo, no va a haber un gran cambio, ¿eh? El porcentaje de incremento del precio va a ser casi inapreciable. Entonces, pues prácticamente se puede decir que a efectos de lo que es el instalador, el cable tipo RVK o el cable de goma o el cable de tipo RV o el H07V-K, pues prácticamente no va a notar ninguna diferencia, ¿no? Simplemente, insisto, lo importante, la euroclase de reacción al fuego tendrá que venir ya marcada en cubierta, si es un cable con cubierta, o en aislamiento, si el cable solo tiene aislamiento. E importante detalle, como digo, las designaciones genéricas siguen permaneciendo igual. RVK sigue llamándose RVK. Y como digo, esto es muy sencillo, ¿vale? Tampoco las intensidades admisibles cambian con este nuevo reglamento de productos de construcción. Seguirán siendo las mismas. Bien. Los cables tipo AFUMEX, que tendrán la euroclase C/CA, estos sí van a cambiar. Se les exigen nuevos ensayos, los ensayos que se exigían antes se han hecho más estrictos ahora y son necesarias nuevas mezclas y nuevos espesores. Tanto, bueno, pues el nuevo cable tendrá que llevar marcada la euroclase C/CA y algo más, que veremos un poco después, en este caso, ¿vale? Los cables de alta seguridad serán C/CA más algún ensayo más. Y, como digo, nuevos espesores y nuevas mezclas. Los espesores se incrementarán en el entorno de las secciones más comunes, en entorno de un 10%. Secciones más comunes, tanto si es 5G1,5, 3G1,5 o 3G2,5, como si es 1 por 240, 1 por 150, 1 por 185. Aproximadamente un 10% en el valor nominal del diámetro exterior. ¿Vale? Como veis, igualmente, lo que es la designación genérica no ha variado. RZ1-KAS. Pero insisto, nuevos ensayos, nuevas mezclas. Aquí sí que habrá un incremento de precio más apreciable, ¿no? Que dependerá de la sección. Pues entiendo que un cable que tenga mucho cobre, como un 240, lo notará menos, y un cable que tenga poco, como un 3G1,5, pues lo notará más. Bien. Los ensayos de fuego. A ver, ¿a qué se corresponden todas estas euroclases? Bien, la euroclase F/CA, ningún ensayo, como podemos ver, sin comportamiento declarado. No tiene que cumplir ningún ensayo. La E de los cables de PVC y de goma, solo la no propagación de la llama. Y la C, la no propagación de la llama, la no propagación del incendio y la generación de calor. Y como vemos aquí, son ensayos ponderados, ¿no? Es decir, este es no propagador del incendio, pero propaga algo más que esta otra clase, la B2, y la B2 propaga algo más que la B1. Y la generación de calor igual. La D generará calor, pero en algo mayor medida que la C mayor que la B2 y la B2 algo más que la B1. Estos son los ensayos clasificatorios, los que nos dan la clase de reacción al fuego. Bien, pero en el caso de los cables tipo AFUMEX, es decir, los de la clase C, pueden tener además otros 3 ensayos, que es así como se ha decidido añadirlo por parte de FACER, ¿no? Entonces, lo que se ha entendido es que los cables tenían que ser C/CA y luego S1B, D1A1, S de smoke, humos, D de droplets, gotas o partículas que se desprenden cuando el cable se quema, A1, acidez, acidity. ¿Vale? Por tanto, la clase de los AFUMEX será C/CA, S1B, D1A1, luego veremos a qué corresponde esto, la de los no AFUMEX, la E, y los casos concretos de cables que no cumplen ningún ensayo frente al fuego, la F. Y además, debemos hablar del sistema de control de calidad establecido ahora mismo, el sistema EVCP, evaluación y verificación de la constancia de la prestación. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que en el reglamento de productos de construcción se ha establecido un sistema por el cual, bueno, en general no se deja el control del producto solo en manos del fabricante. Es decir, ya tiene que participar obligatoriamente una tercera parte independiente, un organismo notificado en la Unión Europea. Como vemos, el sistema 1+ afecta a las clases C hacia arriba, es decir, a los AFUMEX, les afectará, y eso significa que el cable deberá superar un ensayo de tipo en un organismo notificado. En España ese organismo notificado ahora mismo es AENOR.
¿vale? Pues ese cable, esos cables tipo AFUMEX en todas sus familias deberán superar un ensayo de tipo y además tener control permanente de la producción en fábrica, es decir, no solo un ensayo inicial, sino además un control permanente 2 o 3 veces al año. Pues los auditores pues tendrán que acudir a fábrica a verificar las cualidades que pide el reglamento de productos de construcción. Es decir, no pide ensayos eléctricos ni ensayos mecánicos, pide ensayos de reacción al fuego. Bueno, pues en ese sentido, eso es lo que está establecido. Insisto, ya no solo son nuevas mezclas y nuevos espesores, sino además control de una tercera parte y además control permanente de la producción en fábrica, no solo antes de introducir el producto en el mercado. Bien. Para las euroclases D y E, como vemos, está el sistema 3. El sistema 3 es algo más liviano porque no exige control de la producción en fábrica, pero sí control inicial. Es decir, es necesario un informe de ensayos de un laboratorio notificado. En España lo que tenemos es el CEIS, es el laboratorio que está notificado. Podría ser cualquiera de la Unión Europea, lo propio es que sea el de tu propio país, ¿no? Es decir, solo un laboratorio para los cables de la clase C, tipo AFUMEX, y otro para los cables que no son C, que básicamente son todos los demás E, casi todos, porque hay alguno F, pero muy poco, o sé que son los cables tipo PVC o tipo goma. Es decir, todos tienen que pasar por un organismo externo. Ya no vale que sea el fabricante el que dice que su cable es bueno, tiene que decirlo un organismo independiente. Estas son las exigencias de este nuevo reglamento de productos de construcción. ¿Qué ocurre con los cables resistentes al fuego que no tienen norma armonizada, como hemos dicho? Bien, pues porque la resistencia al fuego no, digamos, todavía no puede decirse nada, no puede afirmarse nada en el marco de la CPR, pero sí en cuanto a su reacción al fuego. Bueno, pues será en clase C sub CA, S1B, D1, A1, en cuanto a su reacción al fuego. Sobre la resistencia al fuego seguirá todo tal y como está. Un EN 50-200, en nuestro caso 842 grados, y nosotros damos la máxima categoría 2 horas. ¿Vale? No es que eso fuera obligatorio de facto, pero nosotros es lo que damos la máxima categoría, 2 horas de resistencia al fuego. Cuando aparezca esa armonización a nivel europeo sobre la resistencia al fuego de los cables, pues nos acogeremos a ella y estableceremos esa nueva resistencia al fuego. De momento, reacciona al fuego solo la clase de los AFUMEX. C sub CA, S1B, D1, A1. Bien, ¿cuándo? Aquí viene quizá la parte crítica. Bueno, el reglamento de productos de construcción entró en vigor el 10 de junio de 2016 para los cables. Entró en vigor ya años antes. Pero bueno, al aparecer la norma armonizada para los cables, pues pudo entrar en vigor de facto y, por tanto, desde el 10 de junio del año pasado está en vigor. Se establece un plazo hasta el 1 de julio de este año de coexistencia de los cables nuevos, los que están acogidos a las exigencias CPR, y los cables antiguos. Todos estos valdrían hasta el 1 de julio de 2017 y a partir del 1 de julio de 2017 cualquier inspección que se haga en una instalación, tal y como está redactado este reglamento, esa instalación debería estar solo realizada con cables bajo la CPR, es decir, cables que tengan su euroclase de reacción al fuego marcada en cubierta o en aislamiento. Si hay alguna instalación empezada que ya se ha hecho parte con otro cable, tal y como está esto diseñado, cualquier inspección a partir del 1 de julio sería un no favorable. Ya sabemos que si la instalación no tiene servicio, no nos van a dar servicio y hasta que corrijamos los defectos, y si tiene servicio, pues nos dejarán 6 meses para corregirlos, y de no hacerlo así, pues o notificarán al órgano competente de la comunidad autónoma, tal y como establece la ITC 5 del reglamento, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. Sé que va un poco atropellado, sé que también es verdad que el 10 de junio, honestamente, no había cable CPR, pero bueno, pues los fabricantes, unos más, otros menos, pues estamos acelerando para poder tener todos los productos lo antes posible. De hecho, ahora mismo en las familias con las que se hacen el 90% de las instalaciones, nosotros ya tenemos la certificación CPR, es decir, tenemos las secciones disponibles en stock. Esta es la fotografía actual. Si bien, bueno, pues todo esto ha venido con meses porque, bueno, pues ha sido necesario pues pasarlo por 2 únicos organismos notificados que nos han podido certificar las líneas de producto, no solo nuestras, sino, claro, también de otros fabricantes. Sobre la nueva documentación, pues igualmente, ¿no? Igual que estamos hablando de una mayor exigencia en cuanto a la reacción al fuego, pues tenemos también una mayor exigencia en cuanto a la documentación.
tanto el marcado CE como la declaración de prestaciones, pues incluyen ahora bastante más información, ¿no? Se trata de alguna manera, pues eso, de poder tener un mayor control sobre el producto, ¿no? La declaración de prestaciones viene a sustituir a lo que es la declaración de conformidad y, como veis ahora, pues, bueno, está dotada de mayor contenido, ¿no? Tiene un número concreto, un código de identificación del producto tipo, es decir, el Afumex Class 1000 voltios, pues tendrá un código de identificación y también un número de declaración de prestaciones, ¿no? En la declaración de prestaciones tenemos incluidos los usos previstos, debe hablarse de qué usos están previstos para ese producto, identificación del fabricante o, si el producto está introducido por un representante comercial, identificación de ese representante comercial autorizado, sistema de control de calidad, en este caso, en este ejemplo, uno más, por lo tanto el organismo notificado es AENOR. El organismo de evaluación técnica no procede en este caso de los cables, de momento. Prestaciones declaradas, por supuesto, cuál es la clase de reacción al fuego y la norma armonizada de la que viene esa clase. Sustancias peligrosas, de momento nada o ninguna, porque no tenemos ninguna norma armonizada al respecto, pero hay figura en el cuadro. Y luego, bueno, pues decimos expresamente de que ese producto cumple con las exigencias del reglamento de productos de construcción, fecha y firma. Esto sería lo que llamamos la declaración de prestaciones, que es más el documento para la dirección de obra, ¿no? Para juntar al expediente de esa obra y decir, oye, pues mira, lo que hemos puesto es este cable. Bien, quiero no la ficha técnica, dame la declaración de prestaciones de este producto. Bien, aquí la tienes, ¿no? Y esto enlaza directamente con lo que es, bueno, pues la información que va paralela al producto, ¿no? Que es el marcado CE. El marcado CE, pues ahora ya no es solo un marcado que presume esa conformidad europea, sino que ahora es toda esta etiqueta. Por lo tanto, si todo esto tiene que ir junto, pues ya no se puede poner en la cubierta de un cable y, bueno, pues irá en el embalaje o en la documentación que acompaña ese producto. Típicamente, en el caso de los cables, en el embalaje, ¿no? Sea en una caja, sea en un rollo retractilado o sea, por ejemplo, en una bobina, pues en una etiqueta adherida a uno de los platos de la bobina. Bien. ¿Qué información tiene? Pues el marcado CE, el número de identificación del organismo de certificación del producto. Si es el CEIS para los cables no AFUMES es 1722 y si es AENOR es 0099. ¿Vale? Esta presentación la vais a tener disponible también, ¿vale? Igual que los documentos que he dicho que están en el apartado de Handouts, que sepáis que esta presentación os la va a hacer llegar el organizador de la charla. Bien. La identificación del fabricante, los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado CE por primera vez, el número de referencia de la declaración de prestaciones, ¿vale? Así, con este marcado CE yo puedo enlazarlo con el documento que hemos visto en la página anterior, porque ese número coincidirá con este otro, igual que el código del producto tipo coincidirá con este código que tenemos aquí introducido. Es decir, muy sencillo, porque así yo el producto lo puedo relacionar con el documento que tengo en oficina. La norma armonizada, los usos previstos y la clase de reacción al fuego, como hemos dicho. Esto sería la nueva etiqueta marcado CE. Luego lo veremos de aplicación práctica en nuestros productos. Ensayos de fuego. Bien, ¿en qué consisten esos ensayos de fuego que hemos comentado, ¿no? Hemos hablado de la no propagación de la llama. ¿Qué es? Bueno, pues se emplea una muestra única de cable. En función del diámetro exterior se aplica fuego entre 1 y 8 minutos y una vez pasado ese tiempo se mide la máxima longitud afectada por el fuego. Si no supera los 425 milímetros, superaría el nuevo ensayo de no propagación de la llama. Como he dicho antes, esto eran 50 milímetros más, 475 milímetros, y no se medía esta propagación vertical hacia abajo. Se medía solo esta distancia, ¿vale? Solo hacia arriba. Por eso digo que el ensayo se ha complicado un poco. Y aquí vemos la F, y es que el reglamento de productos de construcción, curiosamente, dice, bueno, pero si la F no era no propagación de la llama, bien, es simplemente que aplica el ensayo, por eso lo he puesto con un asterisco. Es decir, son curiosidades, pero bueno, pues el reglamento de productos de construcción dice que aunque tu cable tú lo vendas como cable que no cumple ningún ensayo de fuego, tienes que demostrar que tu cable propaga la llama. Es decir, tienes que hacer el ensayo para demostrar que el cable no lo va a superar. Y con eso pues tendrías tu propio informe de ensayos, al ser un sistema en el cual no se declara ningún comportamiento, aquí no tiene que participar una tercera parte, y tú te elaborarías tu propio informe de ensayos. Pero el ensayo hay que realizarlo. Bueno, en cuanto a cómo se comportan los cables cuando están en conjunto, ¿vale? Ahora ya no es un ensayo sobre una muestra única, sino se trata de ver cómo se comportan como normalmente están en las canalizaciones, y es acompañado, ¿no? Se aplica fuego durante 1200 segundos, lo que equivale a 20 minutos, una potencia de llama de 20 kilovatios y medio
y medimos tanto la propagación del fuego, es decir, cómo ha afectado al cable durante ese tiempo, la propagación del fuego, y también la generación de calor se mide en diferentes parámetros. Como hemos dicho, los cables tipo AFUMEX son C sub CA, por lo tanto aplican los parámetros que vemos aquí, THR, que es el total calor generado, el calor total generado, HRR, que sería la velocidad con la que se genera ese calor, y el FIGRA, que sería prácticamente pues, algo así como la aceleración con la que se genera ese calor. Y vemos aquí también que para la Euroclase C tenemos una longitud máxima afectada por el fuego de 2 metros. Para otras Euroclases, pues como veis, son otros valores, ¿no? Bien. Y luego, bueno, pues si el ensayo se complica más añadiendo un panel de silicato y aumentando la potencia de llama casi un 50%, pues ya tendríamos la clase B1, que al ser heterogénea, pues la he puesto en verde más oscuro, ¿no? Tiene otros parámetros, pero ya sería una exigencia muy grande. Esta no es una clase que se vaya a dar en España. Se entiende, al menos no de momento. O por lo menos no en las instalaciones, en las obras que conocemos como tal. Bien, más cosas. Bien, pues en este ensayo también se mide la producción de humo y la caída de gotas o partículas, ¿no? La producción de humo se mide tanto el humo total generado como su velocidad máxima, y también en las partículas desprendidas, pues que no haya, que si se desprenden, pues no deben persistir durante más de 10 segundos, ya que hemos dicho que el cable era S1B, D1 y luego A1, ¿no? Bien, pues S1 es esto, la B veremos ahora lo que es, y D1 es el desprendimiento de gotas o partículas. Como veis, se miden diferentes parámetros. Por ejemplo, estos dos parámetros de aquí ya no se medían antes, y el desprendimiento de gotas o partículas es importante. Importante porque puedes estar transmitiendo el fuego, puedes tener el cable más ignífugo que exista, es decir, un cable que no propague, que propague muy poco, pero claro, si va desprendiendo gotas o partículas, pues está propagando el fuego, ¿no? Entonces es algo que sí que a los expertos en seguridad contra incendios preocupaba, ¿no? Y bueno, pues ahora por lo menos se le ha dado forma con este nuevo ensayo. Para los cables que son S1, como he dicho, pueden ser A o B, que es la transparencia de humos. Bueno, pues se mide esa transparencia. Si es superior al 60%, el cable es S1B, que es lo que se le va a exigir a los cables AFUMEX, ¿no? Esa condición mínima de S1B, esa transparencia del 60%, que ya se exigía antes, ¿eh? Esta parte pues no se ha hecho más complicada con la entrada de la CPR. La acidez, por ejemplo, sí que se ha hecho más complicada. Se quema la parte combustible de los cables, es decir, aislamientos o cubiertas, ¿vale? Y se mide con unos frascos lavadores, se mide lo que sería la acidez de los gases, ¿no? Como medida indirecta, bueno, comprobando que el pH va a ser superior a 4,3 y que la conductividad de los gases va a ser inferior a 2 microsiemens por milímetro, que eso es lo que exige 1. Anteriormente se exigía lo equivalente a A2, aunque no se decía que el cable era A2. Es decir, un pH mayor de 4,3 y una conductividad de los gases inferior a 10 microsiemens por milímetro. Como veis, se ha hecho bastante más estricto porque esta conductividad de los gases, que es una medida indirecta de esa acidez, se ha reducido, se ha recortado a la cuarta parte. Bueno, aquí podemos ver de forma gráfica cómo se comportan los cables con el nuevo ensayo. Lo que tenemos arriba serían los cables convencionales, y abajo lo que tenemos es el nuevo cable CPR tipo RZ1. Arriba a la izquierda es el de 750 voltios, a la derecha el de 1000 voltios. Fijaos cómo desprenden gotas o partículas. Esto es una filmación acelerada. Y cómo propagan el fuego, ¿no? Es decir, que bueno, pues sabemos que los nuevos ensayos son bastante más estrictos, se ha aumentado el caudal de aire y se ha acortado la longitud máxima afectada por el fuego de 2,5 metros a 2. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que hace que el diseño tradicional no cumpla estas nuevas exigencias CPR. No solo estas, sino que, como sabéis, pues hay nuevos ensayos. Luego lo repasaremos, pero os enseñaremos qué diferencias hay entre los ensayos actuales y los anteriores. Bien. Bueno, repasando los cables AFUMEX, como hemos dicho, son C sub CA, que son estos tres ensayos de aquí en verde, y luego S1B de 1 a 1, y los parámetros pues los que habíamos dicho, ¿no? Los de producción de humo y transparencia, caída de gotas o partículas que se extingan en menos de 10 segundos y la acidez de los gases que, bueno, pues que se mide con el pH y esa conductividad. Bueno, las novedades en cuanto a los ensayos, ya hemos comentado antes algo, pero bueno, volvemos a ello. Novedades sería el tema del nuevo ensayo de no propagación de la llama para los cables tipo E, es decir, tipo PVC o tipo goma, los RVK y compañía, ¿no? Bien, nuevo ensayo de reacción al fuego, de no propagación de la llama. El cable deberá tener la Euroclase marcada en cubierta, y además disponer del informe de ensayos del CEIS, que hemos dicho que es lo que aplica la Euroclase. Para los cables AFUMEX, los de la clase C sub CA S1B de 1 a 1, pues estas son las novedades,
que ya los hemos ido comentando, ¿no? Nuevo ensayo de no propagación de la llama, que es más estricto, caudal de aire para la combustión que pasa de 5.000 a 8.000 litros, que hace la llama más viva, lógicamente, acelera la combustión. Longitud máxima afectada por el fuego pasa de 2,5 metros a 2 metros, por lo tanto más exigente. Antes no se medía la generación de calor, ni la cantidad de humo, ni el desprendimiento de gotas o partículas, y ahora se mide. Y la acidez de los gases pasa de 10 microsiemes por milímetro a 2,5 microsiemes por milímetro. Es decir, todo bastante más estricto, lo que nos lleva a emplear nuevas mezclas y nuevos espesores para la cubierta. El cable llevará la euroclase de reacción al fuego marcada en la cubierta, como vemos aquí, y además necesitará del certificado de tipo AENOR. Hemos dicho, la Euroclase C tiene que ser el organismo notificado AENOR u otro de la Unión Europea, podría ser, pero bueno, siendo España lo propio es que sea el de aquí, ¿no? Que al fin y al cabo luego tiene que hacer el control de la producción en fábrica para estos cables tipo AFUMEX. Bueno, influencia en el actual reglamento. Con esta hoja repasamos un poco todo lo que hemos dicho, ¿no? Los cables tipo PVC, como hemos dicho, pasarán a tener la Euroclase E, los cables tipo PVC y de goma en general. Euroclase E, nuevo marcado CE, nueva declaración de prestaciones y el informe de ensayos del CEIS. Los cables tipo AFUMEX, los cables de alta seguridad, tendrán la Euroclase C/CA S1B de 1 a 1, nuevos espesores y nuevas mezclas, marcado CE, declaración de prestaciones, certificado de tipo de AENOR y control permanente de la producción en fábrica. Las zonas ATEX sí que representan una excepción, es decir, así como todo queda igual, salvo en las zonas ATEX. ¿Por qué? Porque la ITC 29 pide que el cable sea no propagador del incendio. Y eso no se consigue más que llegando hasta la Euroclase C. Y eso comporta pues llegar a la altura de la referencia que tenemos en España para la clase C, es decir, se exige lo mismo que a los cables AFUMEX. Es decir, antes valían cables de PVC, ojo, no propagadores del incendio, que a veces podías tenerse en cuenta y a veces no. Bien, pues ahora se sigue pidiendo lo mismo, pues hay que llegar a la Euroclase C/CA S1B de 1 a 1. Por tanto, en zonas ATEX los cables tendrán que ser pues como si fuera en pública concurrencia. Cables de alta seguridad, que serán pues armados con hilos de acero, como tenemos aquí, cuando el cable no tenga una protección mecánica por su canalización, ¿vale? Y si tiene protección mecánica por su canalización, pues serán cables tipo RZ1K o el cable H07Z1-K, es decir, estos que tenemos aquí, ¿vale? Pero siempre, en cualquier caso, en zonas ATEX, pasamos a cables de alta seguridad tipo AFUMEX. Bueno, ¿y cómo afecta esto a las reglamentaciones? Bien, pues la adaptación del reglamento de baja tensión a la CPR y no al revés, ya que la CPR domina, es el reglamento de baja tensión el que tiene que adaptarse, pues da, bueno, pues en conjunto da esta tabla resumen, ¿no? La ITC 14, 15 y 16 son instalaciones de enlace, la 28 son locales de pública concurrencia y la 29 serían locales con riesgo de incendio o explosión, lo que hablamos de las zonas ATEX. Bien, pues esto todo tienen que ser cables de alta seguridad, que se seguirán llamando cables de alta seguridad y seguirán teniendo la marca AES en la cubierta, simplemente que ahora además deberán llevar esa Euroclase de reacción al fuego mínima C/CA S1B de 1 a 1. Y para la ITC 20, es decir, los sistemas de instalación en general, es decir, el resto de instalaciones en general, serán Euroclase E/CA, que es lo que hemos ido diciendo antes. Es decir, yo el cable lo pido igual, el RVK será RVK, el RZ1K será RZ1K, simplemente que ahora me vendrá con la Euroclase de reacción al fuego marcado en cubierta. Pero por lo demás, insisto, no hay que preocuparse. Si acaso, recordar que en zonas ATEX el cable debe ser de alta seguridad. Bien, y el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, que también exige una calidad de reacción al fuego de los cables, para falsos techos y suelos elevados, bueno, pues tenemos que ir a una Euroclase de reacción al fuego mínima C/CA S1B de 1 a 1. Esa es la clase de reacción al fuego. Es decir, estamos en lo mismo, se pide cable de alta seguridad, que era lo que se pedía antes, y ahora pues nos vamos a lo que es el cable de alta seguridad, que es Euroclase C/CA S1B de 1 a 1. ¿Vale? Cables tipo AFUMEX. Esto no ha cambiado. Simplemente recordar que ahora tiene que llevar esa Euroclase. Como hemos dicho, no solo afecta a los cables de energía, ¿vale? Afecta a los cables de comunicación. ¿Qué ocurre? La reglamentación ICT no pide una exigencia, bueno, pues pide una exigencia concreta frente al fuego, ¿vale? Pero eso hay que interpretarlo, ¿no? Y en ellos está, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, digamos, esta es la tabla equivalente que se ha pensado y que es lo que se está tratando
a nivel, bueno, pues de momento se está digeriendo esto de los reglamentos que aluden más a la energía y, bueno, pues después irá esto. El Ministerio, pues una de dos, o publicará un documento al estilo de los que están en el apartado de Handouts, diciendo, pues esto es así, o directamente cambiará la reglamentación ICT para introducir directamente qué son las euroclases. Es decir, que donde he dicho que fuera no propagadas de la llama, pues decir, oye, no, yo lo que quiero es un cable de euroclase de reacción al fuego mínima E sub CA. Y así sucesivamente, pero que veáis que la cosa está pensada, es decir, que no, que de momento, o sea, que no es que, bueno, son cables de comunicaciones, igual se salvan, no, los de comunicaciones están incluidos y como tal está pensado en qué medida este reglamento de productos de construcción afecta en su reacción al fuego a los cables, dependiendo de, pues, cada uno de los anexos de este reglamento. Bueno, cables particulares, para ir terminando, ¿no? El cable de media tensión, vamos a entrar en cables concretos particulares que salen un poco bueno, pues el cable de 750 voltios y de 1000 voltios de PVC o de alta seguridad, que es con los que se hacen la inmensa mayoría de las instalaciones. Bien, por ejemplo, el cable de media tensión, pues tal cual está definido, tendría que ser clase de reacción al fuego F sub CA. Actualmente las compañías están definiendo su nueva norma, por lo tanto, todavía tenemos que esperar a ver qué es lo que va a salir. Pero con el reglamento en la mano son cables F sub CA. Y alguien dirá, la F sub CA es sin comportamiento declarado. Efectivamente, porque independientemente de que estos cables cumplen buenos ensayos de fuego, como es ser libres de halógenos, ser de baja toxicidad y baja corrosividad, ¿qué ocurre? Si recordamos la tabla, no nos empezaba a calificar a una euroclase superior a la F, si no cumplía la no propagación de la llama. La E ya sabemos que es no propagador de la llama. Cualquier otra cosa que le des no vale, aunque sea parte. No. La C son 3 ensayos, la D son 2 ensayos y la E es un ensayo. Pero si no se cumple la no propagación de la llama, que es el requisito mínimo, es sin comportamiento declarado. Y así es como está el tema. Entonces, de momento son F. Vamos a ver lo que resulta, porque se están redactando las nuevas normas de los cables de compañía, a ver qué es lo que resulta, y esto pues hay que estar expectante. Bien. Los cables que tienen franjas grises, que venían siendo seguridad o S, pues estos ya son no propagadores de la llama, serían E, y los de alta seguridad, es decir, los que tienen la capa retardante al fuego blanca que vemos aquí, y la cubierta DMZ2, que es una cubierta mejorada, ¿no? Pues bueno, pues esos serían C, ¿no? Pero bueno, el gran grueso es el cable convencional, como sabemos, el cable de compañía eléctrica, que al fin y al cabo es el estándar en el mercado, sea para líneas de compañía eléctrica o para líneas ajenas a compañía eléctrica. El Wirepol Gas, que es el cable de 500 voltios, de 300/500 voltios, que se suele utilizar en los enrolladores domésticos, y que alguien diría, bueno, pues si se utilizan los enrolladores, realmente a mí no me afecta, ¿no? Porque no es incorporación permanente a las obras, ¿no? Esto es verdad. Pero bueno, es un cable que se puede utilizar también en instalaciones fijas y utilizado en instalaciones fijas, pues claro, ya si no tiene la euroclase no valdría, por eso el cable es sub CA, porque cumple la no propagación de la llama y le afecta a la CPR por esa posibilidad de incorporarlo a instalaciones fijas. En este caso no es ninguna pillería ni nada de eso, porque insisto, la euroclase sub CA no comporta un incremento de precio significativo. Y bueno, pues con esto evitamos problemas si lo utilizamos en instalación fija. Algo parecido le pasa al Flextreme, ¿no? H07 RN-F. F significa flexible para instalaciones, para servicios móviles, ¿no? Pues igual que el otro, H05VV-F, flexible para servicios móviles. Claro, es el cable de la ITC 33 de provisionales de obras, ¿no? Dirá alguien, pues si es provisional, no es permanente. Eso está claro, y eso es verdad. Pero igualmente se puede utilizar en instalaciones fijas, entonces por eso tiene su euroclase E sub CA. El cable tipo Afumex Expo, que se utiliza pues en las ferias, sobre todo en la zona sur, pues es bastante popular, ¿no? En una feria, pues llego, pongo el cable, termino la feria y lo quito. Y ese sí que realmente siempre se utiliza en servicio no permanente, ¿no? Porque para servicio permanente estaría el RZ1K, que es más barato, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el problema? Que este cable, al ir en emplazamientos de pública concurrencia, como son las casetas de feria, tiene que ser de alta seguridad. Y la alta seguridad solo tiene cabida en la categorización de euroclases de reacción al fuego, que tiene que ser, por tanto, clase C sub CA S1B de 1 a 1. Es decir, que aunque no sea de incorporación permanente, la alta seguridad es esta. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, es un lenguaje común, pero ojo, es un lenguaje común que no permitirá que haya otros lenguajes, ni particulares de un país, ni particulares de varios países. Llega la CPR, establece sus criterios de reacción al fuego y desaparecen en el espacio común europeo los demás.
Es decir, nosotros en nuestras cajas de cable veremos, o en nuestros catálogos, seguiremos diciendo que el cable cumple la UNE tal o la IEC tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cable no tiene por qué venderse solo en el espacio de la Unión Europea, ¿vale? Pero a efectos de la Unión Europea, solo las euroclases de reacción al fuego. Los reglamentos nacionales de los diferentes países solo podrán aludir a las euroclases de reacción al fuego para establecer sus exigencias, ¿vale? Y no solo los reglamentos, ni siquiera un concurso privado de una compañía eléctrica podrá exigir algo que se salga de las euroclases, ¿vale? Porque ese es el idioma oficial para la reacción al fuego en toda la Unión Europea. Y no vale decir, pido una euroclase y además este ensayo internacional. No, solo las euroclases. Porque si pedimos otra cosa, siempre alguien podría perder el concurso e impugnar que se ha exigido algo que no es legal ya en la Unión Europea. Por lo tanto, insisto, es un nuevo idioma que hará desaparecer los demás idiomas y decir, ahora nos vamos a aclarar solo con esto. Y así, cuando yo vaya a Francia, o cuando vaya a Alemania, a Austria, a Letonia o a Chipre, podremos saber de qué estamos hablando con estas euroclases. Eso es lo que pretende este reglamento de productos de construcción, ¿vale? Que sepáis un poco el alcance y la profundidad. El cable al Voltalene Flamex, que es el aluminio de baja tensión, será E, porque es un cable que es, bueno, pues no propagador de la llama, como ha sido siempre. Los cables trenzados aéreos, tanto de cobre, que típicamente es para redes aéreas de alumbrado exterior, o de aluminio, estos cables F, estos cables serán euroclase de reacción F, es decir, sin comportamiento declarado, porque hasta ahora no cumplían ningún ensayo de reacción al fuego, por lo tanto no cambia nada. Son F porque no tienen comportamiento declarado. Es decir, son una de las pocas excepciones de un cable pues, que en cuanto a su reacción al fuego es sin comportamiento declarado. Son redes aéreas, tensadas o posadas, y bueno, pues se entiende que su reacción al fuego no es relevante, que esto habría que verlo porque siempre parten de algún sitio y en esos sitios a lo mejor la reacción al fuego sí que es importante, pero bueno, de momento la exigencia técnica es esa y por lo tanto son cables F. Bien, en cuanto al cable primario de balizamiento que se utiliza para los circuitos de ayudas visuales en las pistas de los aeropuertos, bueno, pues que sepáis, no sé, no es que sea esto tan popular, pero bueno, es un cable de 1×6 que funciona, pues, bueno, de tensión nominal 5 kilovoltios, y no digo 6/10 que sería su tensión nominal porque es un cable para alimentación en serie, ¿no? Y bueno, pues hay versión de PVC y versión de alta seguridad, y bueno, que sepáis que ya tienen establecidas las euroclases, ¿no? Bien. Bueno, en cuanto a las excepciones que comporta la CPR, bien, los cuadros, si son de instalación general, afecta a la CPR. Si son de máquina, se entiende que el cuadro es parte integrante de la máquina por la directiva de máquinas. Y eso ya tiene su propio marcado CE, por lo tanto, esos cables que van en los cuadros de mando y protección de máquinas no están sujetos a CPR. Aunque el cuadro esté lejos de la máquina. Los cables que van del cuadro a la máquina sí, ¿eh?